Lección número 14. Divorcio o desvinculación del matrimonio y de la unión libre. Punto 1. Introducción. Siempre ha existido posiciones encontradas respecto del divorcio. Por un lado, se argumenta que al disolverse el vínculo matrimonial, los cónyuges pudieran contraer nuevo matrimonio. Se suprime la familia, que es la base de la sociedad, con un resultado muy doloroso para todos los involucrados y nocivo principalmente para los hijos. Se argumenta que es útil y perjudicial mantener la falsedad de la unión familiar, evitando el divorcio, aunque lo que impera es lo contrario y coloca a los cónyuges y a los hijos en una situación de inestabilidad. Al permanecer dentro de un grupo familiar disfuncional, lleno de peleas, maltrato. En consecuencia, el divorcio es una realidad que no se puede soslayar y el Estado debe afrontar de manera que cause el menor daño a los afectados, a la familia y a la sociedad. Eso indica Vaqueiro. Etimológicamente, la palabra divorcio viene del latín divortium, que significa separación, separar lo que estaba unido. Desde la perspectiva jurídica, el divorcio significa la extinción de la convivencia matrimonial. Consiste en el acto de separar legalmente por un medio del juez competente a personas unidas en matrimonio. Concepto. La desvinculación conyugal en el matrimonio o la unión libre es la disolución del vínculo jurídico por resolución judicial y notarial dentro de un proceso de divorcio. Ustedes, jóvenes, por favor, van a por lo menos unas 5 definiciones de divorcio. En sentido amplio, divorcio significa toda separación legítima entre esposos. En sentido estricto, es la ruptura del vínculo conyugal en vida de los esposos, a petición de uno de ellos o de ambos, en virtud de una resolución judicial. Actualmente debe entenderse por divorcio a la desvinculación de la unión conyugal a través de la intervención de una decisión judicial o voluntaria de uno de los esposos o de ambos, sin expresar su motivo. Esto, por favor, quiero que tengan muy en cuenta, sin expresar su motivo. En algunas legislaciones, el matrimonio puede desvincularse por vía notarial, previo cumplimiento de ciertos requisitos. Punto 3. Antecedentes históricos. Nos referimos a Roma y luego a Francia. Los referentes más objetivos del divorcio se observan en el derecho romano, que reconocía como formas de disolución del matrimonio la muerte de alguno de los cónyuges, llamaba la capitis. Sobre este particular dice el digesto: el matrimonio se disuelve por el divorcio, muerte, cautiverio u otra servidumbre, que sucede con algunos cónyuges. También indica Morgan que el divorcio por la diversidad de voluntades o por los cónyuges o porque los cónyuges vivan separados. El divorcio, al igual que el matrimonio, al principio no quería de forma alguna, pero ya con el registro de Justiniano, los tratadistas identifican 4 formas de divorcio. Número 1. Divorcium extra iusti. Causa. El divorcio por causa justa. El cónyuge culpable era castigado con la pérdida de la dote
o de los derechos sobre ella y la donación nupcial, y si no hubiese dote o donación nupcial, con la pérdida de la cuarta parte de los bienes. Número 2. Divortium sine causa, realizado por un acto unilateral que no se encontraba justificado en la ley. Se aplicaban las mismas penas que en el caso anterior. 3. Divortium comuni. De comuni es del mutuo consenso. El divorcio por común acuerdo, las partes tenían las mismas penas que en los casos anteriores para ambos cónyuges. Número 4. Divortium bona grata. El divorcio por una causa ajena al otro cónyuge, como la impotencia incurable, el voto de castidad o la cautividad de guerra. Punto 3.1. El divorcio en la legislación boliviana. Comenzamos con la cita del autor Baudin en su libro de 1972, donde indica que para los incas el matrimonio era obligatorio e indisoluble, exceptuando cuando existía adulterio de la mujer. Podía provocar el repudio por el marido bajo la reserva de la autorización del inca. Si se trataba de la mujer de un curaca o de un indio ordinario, se practicaba el divorcio y con la pena de muerte de la mujer o del hombre por adulterio. Con la conquista española y durante la colonia rigió las leyes españolas, el fuero juzgo y disolución conyugal. El divorcio correspondía solo a las autoridades eclesiásticas. Eran las únicas que estaban autorizadas. El fuero juzgo admitía el divorcio absoluto por adulterio de la mujer o sodomía del marido. El divorcio se rigió por el derecho canónico y el único divorcio admitido era el de separación, que no otorgaba la libertad para contraer nuevo matrimonio mientras viva el otro cónyuge. A partir del 6 de agosto de 1825, en la República de Bolivia continuaron rigiendo las leyes españolas, hasta que el presidente mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumana puso en vigencia el Código Civil, inspirado en el Código Napoleónico, basado en la legislación francesa de 1804. En el Código Civil Santa Cruz, el matrimonio estuvo influenciado por el derecho canónico, tanto que en su artículo 99 fue elevado a la dignidad de sacramento. Se constituyó el divorcio relativo o el divorcio de separación, siendo los únicos competentes para fallar sobre el divorcio los tribunales eclesiásticos, pero las obligaciones de alimentos se tramitaban por medio de jueces civiles. Fue consignada la separación de cuerpos bajo el erróneo nombre de divorcio, por el cual los esposos se dividían los bienes y se separaban de habitación, sin derecho a contraer nuevo matrimonio, estando condenados a vivir en forma forzosa un celibato. Estas disposiciones fueron abrogadas por la ley del divorcio absoluto del 15 de abril de 1932. Punto 3.4.1. Ley del divorcio absoluto. Promulgado durante la presidencia del doctor Daniel Salamanca, la indisolubilidad del matrimonio sostenida
por el Código Civil Santa Cruz de 1831. Quedó abrogada con la sanción de la Ley del Divorcio Absoluto de 15 de abril de 1932, que en su artículo primero señalaba: el matrimonio se disuelve: a. por muerte de uno de los cónyuges; b. por sentencia definitiva del divorcio. En el artículo 2 establecía 8 causas para divorciarse. Durante el gobierno de facto del coronel Hugo Banzer Suárez fue promulgado el Código de Familia mediante el decreto 10.426 de 23 de agosto de 1972 y puesto en vigencia el 6 de agosto de 1973. Este código fue modificado por la ley de fecha 4 de abril de 1988, elevado a rango de ley número 996. Por último, la ley 1760 de 28 de febrero de 1997, abreviación procesal civil y de asistencia familiar, reformó el capítulo del régimen de asistencia familiar y posteriormente la ley 2026 de 27 de octubre de 1999, que se promulga el código niño, niña y adolescente. Este proceso legislativo marca en el contexto internacional y de Bolivia en particular un hito histórico, con la virtud de crear y separar el derecho de familia del derecho civil, adquiriendo autonomía propia. A la fecha, la ley número 996 fue abrogada mediante ley número 603, denominado Código de las Familias y del Proceso Familiar. 3.2. Ley del Divorcio Absoluto. 15 de abril de 1932. Este divorcio señala las causas para la disolución del matrimonio, como es el adulterio, tentativa contra la vida del otro, prostituir, abandono, embriaguez habitual, enfermedades, sevicias e injurias graves, mutuo consentimiento y la separación libre. Se tramitaba en los juzgados en lo civil y el Ministerio Público. Luego pasamos a la ley del 4 de abril de 1978, la ley 996, ¿no? Donde 2 artículos señalan el divorcio, el artículo 130 y el artículo 131. Pasamos al punto 4, las teorías del divorcio absoluto. El jurisconsulto Ramiro Samos señala en su libro que el divorcio continúa siendo hoy un problema que se discute en el terreno de la doctrina, en el derecho y en el campo de las confesiones religiosas, especialmente católicas, por la gravedad que se supone. Existen partidarios del divorcio, así como también detractores de él, y hay razones altamente poderosas en uno y en el otro sentido. La familia se destroza y pierde su necesaria estabilidad para cumplir con su trascendental misión. Sostiene quienes son contrarias a la posición divorcista. Por su parte, quienes sostienen la necesidad del divorcio indican que es preferible
a todos los miembros de la comunidad familiar la posibilidad de vivir tranquilos. Es una decisión, una medida heroica de esa naturaleza, a que los cónyuges sean víctimas el uno de los otros y los hijos testigos de las constantes reyertas disputas de los padres. A la sociedad le debe interesar, porque a la sociedad le conviene tener hijos no de familias disfuncionales, donde hogares donde no reine la violencia y la pareja sea feliz. Entonces se hace necesario apreciar el problema del divorcio desde dos ángulos. Veamos la posición divorcista para luego ver la posición antidivorcista. Tesis antidivorcista. ¿Qué dice el autor Gabriel García Canteros? Dice: el divorcio significa que aquel juramento de amor eterno que un hombre y una mujer intercambiaron en un día para ellos luminoso ha sido quebrantado de modo irreparable, que un proyecto de vida en común, con seguridad largamente acariciado e ilusionalmente puesto en práctica, ha quedado frustrado y roto, destrozadas las esperanzas de ambos cónyuges que habían puesto en él. En consecuencia, no admiten la desvinculación. Tesis divorcista. Lo primero que conviene destacar en orden de la posibilidad de la disolución del matrimonio mediante sentencia de divorcio y consiguientemente un nuevo matrimonio para los divorciados es que esta no es la situación ideal para las propias personas que se divorcian, ni para los hijos, ni para la sociedad por entero. Estamos ante situaciones que son excepcionales en su número. Así el porcentaje, según las estadísticas que se refieren a divorcios, demuestran que ellos van en constante incremento. El divorcio es, a mi juicio, una medida de excepción que se impone única y exclusivamente en aquellos casos en los que la convivencia entre dos personas, hombre y mujer, resulta verdaderamente imposible, intolerable y de mutuo sufrimiento, por la diversidad de razones, incluidas, por supuesto, incompatibilidad de la pareja a tiempo de elegir. El ideal es sin duda un matrimonio bien tranquilo, pleno, un consorcio divino y humano que dura para toda la vida de los propios cónyuges y que alcanza a los hijos esa felicidad de una comunidad familiar en la que se imparten las dichas y se sobrellevan con ayuda, con amor, abnegación, las tristezas y las amarguras. Por tanto, el divorcio ha de tratarse como una medida de excepción, como un mal necesario. La Ley 996 se inspiró en las teorías del divorcio remedio, estableciendo en el artículo 131 y el divorcio sanción contemplado en el artículo 130, fundamentos jurídicos que fueron desechados por la actual Ley 603. 4.1. Divorcio remedios. Según Samos, en la teoría del derecho de familia se habla de aquellas causas o motivos que puedan dar lugar a un divorcio sin considerarse la situación en las cuales el matrimonio, independientemente a la culpabilidad o inculpabilidad de uno o ambos esposos, ya no puede cumplir con la función
que la sociedad y el Estado le atribuyen. En el supuesto que la empresa matrimonial no ha podido llevar a cabo los fines para los que fue concebida, existe una razón objetiva para el divorcio. Se habla de un divorcio remedio que tiende precisamente a poner fin a esas uniones matrimoniales que no pudieron continuar y que pone de manifiesto la quiebra matrimonial. Divorcio sanción. Existen otras causas o motivos del divorcio en las cuales se atribuye a un cónyuge que él es el culpable y otro inocente. Estamos en esta situación ante las causales del divorcio sanción, puesto que uno de los esposos es quien ha cometido uno o varios hechos que autoriza al otro, que se siente dañado, lesionado, perjudicado, para demandar la desvinculación matrimonial. A esto se denomina divorcio sanción. Punto 5. Proyecto de vida en común. Debemos entender por proyecto de vida en común desde la perspectiva psicológica y social. Punto 1. Social. Porque la familia como núcleo principal de la sociedad incorpora los fines y valores de la sociedad. De esa manera la familia en su proyecto se constituye en la base de la sociedad y del Estado. B. Psicológica. Es un compromiso de la pareja, según principios de vida, aspiraciones y de realización humana en torno a las cuales se identifican dos personas. Punto 6. Acción de desvinculación. Aquí ya vamos a comenzar a entrar en los artículos que señala la Ley 603. La acción de divorcio es la facultad que tiene cualquiera de los cónyuges o ambos de acudir al órgano jurisdiccional competente o notario de fe pública para demandar la desvinculación. El artículo 205 señala su procedencia. El artículo 204, las formas como se extingue, que es por fallecimiento y desvinculación. El artículo 207 señala sobre las personas que ejercen el divorcio. Puede ejercer uno de los cónyuges, ambos o por medio de un representante legal, otorgándole poder. ¿No? La desvinculación judicial puede ser de tres formas. Se puede iniciar esta desvinculación: haciendo o efectuando un acuerdo, que puede haber hijos y bienes, y otro puede haber sin hijos y sin bienes, y el tercero sin acuerdo, con hijos o bienes en forma contenciosa, pero siempre no necesitan ninguna causal. Procedimiento de desvinculación judicial. Comienza con la demanda, puede estar acompañada por el acuerdo regulatorio, luego la contestación, la audiencia y la sentencia. El juez va a ordenar que se faccionen los testimonios y estos testimonios tienen que llevarse al CERECI. El artículo 211 nos señala el contenido del acuerdo regulador, ¿no? Que este acuerdo regulador lleva 4 puntos. Luego el 210 ya se habla sobre el procedimiento, ¿no? Donde está la demanda, la contestación, el juez emplaza y les da un término de 3 meses
para que la pareja piense, pero también la pareja puede renunciar. El artículo 212 señala la separación personal y la situación de los hijos. También en el acuerdo regulador se puede ya colocar la situación de los hijos. Siempre, por principio, como ustedes como futuros abogados, tienen que, de principio, exhortar, ¿no? Porque por no llevar adelante un juicio o ganar ese trámite, van a querer que la persona o la pareja se separe. Entonces es bueno exhortarlos, hacerles reflexionar, y también, si hay hijos, hablar sobre la asistencia familiar y la situación de ellos, ¿no? Para que no existan traumas, que no se conviertan en enemigos, porque la pareja a la larga se va a encontrar en el colegio, en la escuela, en la primera comunión, en el 15 años, en el bachillerato, en la boda. Entonces es lo más importante que queden, no les voy a decir como buenos amigos, pero que haya una amistad de respeto. El artículo 213 nos señala la representación con poder, como les indicaba en el anterior artículo. Luego vemos en el punto 6.2 el divorcio notarial, su procedencia. El divorcio notarial, como señala el artículo 206, ¿cuándo procede? Cuando hay mutuo acuerdo, consentimiento de ambos cónyuges, no tienen hijos, o si tienen son mayores de 25 años, no tienen bienes gananciales sujetos a registro, lo que quiere decir que en derechos reales no figura en ningún bien el nombre de ambos cónyuges. Y también, como no hay hijos o si son mayores, existe la renuncia de la asistencia familiar. Luego vemos el punto 6.3, la improcedencia de la desvinculación notarial. ¿Cuándo no es procedente? Cuando hay desacuerdo, cuando existe contención, cuando el notario ha encontrado irregularidades, entonces de ese modo inmediatamente tiene que suspender y pedir que inmediatamente que vayan por la vía judicial, ¿no? Luego vemos el artículo 208, la extinción por reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que la pareja en pleno proceso de divorcio, puede ser notarial, judicial, si se reconcilian, entonces inmediatamente esto procede y queda lo otro archivado. También, ¿qué es lo que sucede? Pueden reconciliarse, tener las mejores intenciones, pero como señala el artículo 209, pueden volver a iniciar la acción de divorcio porque han tratado de llevarse bien por los hijos, pero no ha surtido efectos. Entonces pueden volver a iniciar, pero nuevamente desde el principio. Punto 7. Efectos del divorcio. Los efectos del divorcio son los siguientes. 1. Son personales porque existe la libertad de Estado. Si antes eran casados, ahora son divorciados. Cesan los derechos y obligaciones para la expareja, pero efectivamente hay cierta excepción. Pero el divorcio no quita derechos y obligaciones para con los hijos. La excepción de las obligaciones para la expareja
señala el artículo 215, donde indica que si su expareja, un ejemplo, todos se casan, casi una gran mayoría se casa joven, llena de vida, saludable, pero qué tal que ella o él comiencen a enfermar quizá con un reumatismo, pero de esos terribles, o ha sufrido una caída, ha quedado en silla de ruedas. Entonces el esposo o la esposa le inicia el divorcio, y como la pareja no puede trabajar, la que esté enferma, entonces él está obligado a pasarle una asistencia familiar hasta que contraiga nuevo matrimonio. El artículo 216 señala la autoridad parental sobre la visita, la tutela. Entonces, el padre o la madre que está a cargo de los hijos tiene la obligación de brindarle al otro cónyuge que no tiene la tutela, que se encuentre con los hijos, que disfruten. Generalmente los jueces en materia de familia señalan los días sábados, domingos, los días feriados, o el día que puede pasar que es una persona, hablaremos de repente, es chofer, él trabaja de lunes a lunes, pero el día que tiene libre puede ser el día que su placa no entra al centro, entonces ese día puede irlos a recoger al colegio, almorzar con ellos, tomar té y ya en la tarde regresarlos a casa. Lo más importante es que haya ese compartimiento tanto del padre como de la madre. Así los hijos se van a mantener directamente psicológicamente estables. Yo en otro tema les voy a hablar sobre la alienación parental, que trata de padrectomía, y el daño psicológico que se hace al hijo cuando se evita que tenga visitas o se habla mal del padre o de la madre. Pasamos al artículo 217, que es la guarda compartida, donde los padres se ponen de acuerdo y comparten con los hijos los domingos, feriados. Entonces no tienen ningún problema. Algunas veces la misma acuden cuando no hay un acuerdo a la defensoría, y la defensoría hace que se garantice la estabilidad, porque lo más importante es la estabilidad, les decía, emocional de los hijos, ¿no? También es bien importante cuando existe un nuevo matrimonio. Entonces, el padre o la madre que no están casados, es preferible que ellos se hagan cargo, porque no siempre va a existir una madrastra buena. Efectivamente hay excepciones, no se puede generalizar, pero acá el padre o la madre tienen que estar atentos, porque los hijos necesitan toda la atención, todo el amor y dedicación. Con esto hemos concluido la lección número 14, desvinculación. Muchas gracias, estudien y por favor no se olviden de elaborar sus cuestionarios.